La película del Juego de la Fortuna está basada en hechos reales y nos muestra cómo usaron la estadística a su favor para ser mejores, incluso estando en desventaja. Eso es lo que nos muestra la película. Al inicio nos muestran cómo la plantilla de los Oakland City pues es de 40 millones de dólares básicamente. 40 millones de dólares, básicamente no pueden gastar más dinero que eso. Y nos muestran cómo es que compiten con equipos que les triplican en valor de plantilla. Es decir, están en una desventaja enorme. Los otros equipos tienen una mayor solvencia y se pueden dar el lujo de comprar mejores jugadores. Mejores jugadores muy entre comillas. Esto ya lo hablaré más adelante. Pero pues la película comienza pues con una derrota de los Oakland City. Y bueno, nos muestran cómo el equipo que analiza jugadores, hace cambios y etcétera, etcétera, nos muestran cómo hacen los análisis y básicamente tienen una gran proporción de subjetividad. Es decir, pues se fijan en la apariencia de los jugadores, que a ver, al final es un factor importante en la televisión y en el entretenimiento como es el deporte, pero a veces creo que la gente pues prefiere ver la calidad, el nivel de los jugadores y no tanto la apariencia. Los que controlaban el equipo de Oakland City al principio, pues bueno, hacían unos análisis tradicionales, muy subjetivos. Y el gerente, que es el protagonista de la película, llamado Billy, se da cuenta que esto es un problema, que están siguiendo la misma línea. Y pues claramente no va a funcionar. Hay que hacer un cambio. Ya era hora de dar un cambio radical en el equipo. Iban muy limitados de presupuesto, así que tampoco podían darse el lujo de elegir a cualquiera. Deberían hacer análisis estadísticos. Es así como Billy conoce a Brad. Y aquí encontramos una de las primeras técnicas de ciencia de datos, que es la entrevista, que es la forma más directa, más rápida, no necesariamente la más fiable, de obtener datos e información. Billy lo hizo con el objetivo de conocer a Brad. Básicamente extrajo sus características. Y bueno, lo contratan en el equipo. Y Brad, él sí que hacía análisis bastante potentes, análisis estadísticos. Él veía cosas que otra persona común y corriente pues no veía. Analizaba a los jugadores desde las sombras. Observaba cómo bateaban, el número de bases que hacían, el número de juegos jugados, el número de juegos que jugaban, su edad. Y pues bueno, con esto acaba el promedio de bases. Y también otra cosa interesante que la película muestra es cómo usa un software para graficar la posición del golpeo de la bola. Es que hasta este punto llegaba. Incluso llegó a usar regresiones polinomiales. Y derivado de esto, pues generaban una esperanza matemática. Es decir, que a corto plazo no esperaban buenos resultados, pero a largo plazo los jugadores iban a dar grandes resultados. Es por eso que el equipo al principio, el equipo de Billy, los veían como locos. Y es que sí, fallaban, el equipo estaba fallando. Pero es que no les comentaban que hacían análisis estadísticos. Al final eran puros datos numéricos, puros datos cuantitativos, discretos y finitos. Incluso algo que también me parece impresionante es que Brad es capaz de darse cuenta si un jugador está sobrevalorado o infravalorado. De hecho, los primeros jugadores que fichan son jugadores que estaban infravaloradísimos. Había un jugador que en el mercado estaba en $250,000, pero según Brad, análisis y estudios estadísticos, el jugador valía $3 millones. Es que es increíble. Así fue como empezaron a formar el equipo. Y al principio el equipo fallaba mucho. De hecho, tuvieron un gran periodo de tiempo así. Entonces Billy se dio cuenta de esto y claro, él volvió a cambiar las cosas y se dio cuenta que Brad era muy bueno haciendo análisis estadísticos, pero a veces algunas de sus decisiones eran subjetivas y eso manchaba la muestra, eso manchaba los análisis. Entonces empezó a ser más tajante y además le empezó a compartir las estrategias al equipo, a los jugadores. Y a partir de ahí el equipo de los Oakland City tuvo una racha de victorias históricas. Creo que incluso fue el récord de la historia. 20 partidos invictos. Es decir, 20 victorias seguidas. Lo cual ningún equipo lo había conseguido. Parecía perfecto, pero al final esto es un juego de humanos. Y no se puede discretizar todo, no se puede matematizar a lo fundamental. Al final está muy presente el factor humano, que es la conciencia, las emociones. Y claro, con la estadística reducimos el error, podemos ver a futuro, pero siempre va a haber un error. O sea, no, la estadística no predice el futuro, así que, nos ayuda a tomar decisiones, pero no es perfecto. Y pues
al final terminaron perdiendo su racha. Y bueno, al final Billy lo quieren contratar los Red Sox. Se dieron cuenta de su gran estrategia, que era implementar la estadística para tomar decisiones, como lo hizo al elegir jugadores infravalorados. Y pues eso sería todo de mi parte.